¿Cómo estás? En el video de hoy vamos a ver un tema técnico y fundamental para cualquier propietario que esté evaluando vender. Vamos a ver cómo verificar si la superficie real de tu propiedad coincide con lo que figura en el plano y con el título de propiedad. Es uno de los puntos que más complica operaciones y que casi nadie revisa a tiempo. Bien, principalmente la superficie de una propiedad, punto 1, se define por lo que figura en la escritura traslativa de dominio. Vos lo que tenés en tu casa, acordate, es una copia, pero es lo mismo. Ahí indica la superficie cubierta, descubierta, semicubierta, si corresponde, ¿ok? Básicamente define la superficie legal. Como segundo punto tenemos el plano de obra aprobado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en caso de ser en capital, que define la superficie técnica. Como tercer punto tenemos el certificado catastral. En la ciudad de Buenos Aires hoy en día está aplicando solo para casas sobre lote propio, donde sí o sí es indispensable solicitar el certificado catastral para poder transferir el dominio a un comprador. Y como cuarto punto tenemos el reglamento de copropiedad, que define porcentuales y partes comunes. La clave es que estos documentos deben coincidir o al menos no presentar contradicciones significativas. Entonces vamos a ver qué tipos de superficies existen. La superficie cubierta sería todo lo cerrado por muros y techos. Las superficies semicubiertas van a ser los balcones, las terrazas, las galerías cubiertas con techo. Las superficies descubiertas se refieren a patios, jardines y terrazas abiertas. Y la superficie común son los pasillos, los palieres, que influyen en el porcentual. Muchos errores acá vienen de confundir cubierta con semicubierta o semicubierta con descubierta. Entonces, ¿por qué pueden existir diferencias entre planos y la realidad? Hay 5 causas típicas que se ven muy seguido. La primera es el cerramiento de balcones. Esto es algo muy común y muy usual que se ve en la ciudad de Buenos Aires. El segundo punto son las ampliaciones internas, donde por ejemplo eliminás un placar y lo unificás con la habitación, o integraciones de ambientes, ¿viste? Cuando se unifica un dormitorio con otro. Todo eso no figura en el plano. Como tercer punto tenés las reformas sin registrar, ¿viste? Cuando por ejemplo unís un living comedor con la cocina, eso en el plano están separados, pero visualmente está todo junto. Y eso es típico, que si me estás vendiendo con un crédito hipotecario, el banco te lo va a rechazar porque no está registrada la reforma esa que hiciste en el plano. Como cuarto punto tenemos errores de mediciones antiguos, que son esos planos que se hicieron hace 40, 50 años, donde no existían a lo mejor determinados instrumentos para medir y se medían a mano todo, y bueno, entonces daban diferencias a lo que se puede hacer actualmente con un láser. Y el quinto punto son planos que nunca se actualizaron, aunque la obra sí cambió. Una mínima diferencia en todo esto puede ser normal, pero diferencias grandes te van a obligar a regularizar la situación. Entonces, ¿cómo verificar técnicamente la superficie de tu departamento? Paso 1, comparar la escritura con el plano. Fíjate si la superficie cubierta coincide, si la descubierta coincide, y fíjate también si hay ampliaciones no declaradas. Como segundo punto, tenés que revisar el planito del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En muchos edificios antiguos, lo que está aprobado no refleja la obra actual. Como tercer paso, tenés que medir la propiedad. Medición real para identificar diferencias importantes. Paso 4, verificar si la unidad tiene modificaciones visibles, cerramientos, integraciones, ampliaciones. Y el paso 5 y último sería definir si se requiere una actualización del plano. No todo exige regularizar, pero hay determinados casos que sí. Entonces, ¿qué pasa si la superficie real no coincide con lo que está en el plano? Bueno, no pasa nada si la diferencia es menor y no afecta al título. Si la modificación es relevante, se debe modificar el plano. Si el comprador exige documentación exacta, se puede llegar a trabar la operación. Y si la diferencia implica obra, puede que sea requerimiento la intervención de un arquitecto. Pero acordate, no es un problema comercial, sino que es más que nada un punto técnico y documental. Verificar que los planos y superficies coincidan con la realidad es algo que debería hacerse antes de publicar una propiedad, no durante la operación o cuando ya te reservaron. Cuando está todo claro, el proceso siempre va a ser más ordenado y transparente para todos. Cuando no se revisa, aparecen dudas, demoras y consultas que se podrían haber evitado desde un principio. Espero que te sirva esta información. Si tenés algún comentario, lo podés escribir abajo. Alguna consulta específica, me podés mandar un mensaje por WhatsApp. Acordate que el estado catastral acá, el certificado catastral, lo hace un agrimensor, va a tu casa, ¿verdad? Y demora más o menos, para que tengas una idea, entre 30 a 45 días. Depende de la época en que lo gestiones. Y tiene un costo elevado.
Así que, pero hacelo antes de que te reserven la propiedad. No esperes a tener reservado y ahí gestionarlo, porque se te va a trabar todo y va a ser un lío bárbaro. Así que bueno, espero que te sea de utilidad el video. Si conoces a alguien que le puede llegar a interesar, reenvíaselo. Si te gustó, dale like, compartilo y nos estamos viendo en el video de la semana que viene. Buena semana.